para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Primera sesión de su cátedra Proyecto de Vida. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es, en esta primera sesión básicamente será presentarme un poco, comentarles un poquito quién soy yo, comentarles un poco acerca de qué va el curso, un poco también las reglas de juego de cómo, digamos, podemos hacerlo en la entrega de actividades y demás, o qué tener en cuenta a la hora de entrega de actividades y demás. Y finalmente les comentaré un poco acerca de las dos actividades que tenemos que entregar para nuestro primer corte. No sé si ya han podido entrar a la plataforma y revisar sus actividades. Voy saludando por acá a Lina, buenas noches. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dar. Bien, aquí me solicita audio Jolivet, a ver. Pero yo no puedo activar el audio. Ahí sí no sé cómo sería. Tocaría el moderador que autorice audio, por favor. Listo. Mientras tanto, voy a ir compartiendo las diapositivas con ustedes, así que permítanme un segundo. Listo, perfecto, María, muchas gracias. Buenas noches, yo aún no tengo acceso a la plataforma. Adriana, por favor, escribe ya les dejo la dirección donde pueden escribir. Tengan ese tipo, digamos, de problemas técnicos. Angie, buenas noches. Y muy bien. Entonces, un poquito iniciando sobre nuestro curso. Ahí les dejé la dirección, Carlos, para que puedan escribir sobre ese tipo de problemas técnicos. Hola, Laura. La cátedra, entonces, va a estar un poco enfocado, más bien tiene como una especie de enfoque relacionada con, digamos, indagar algunos aspectos relacionados no solo con nuestra vida, sino además en cómo, digamos, nos relacionamos con los demás. Entonces, en esta cátedra, nosotros lo que vamos a estar haciendo es revisando muchos aspectos relacionados no solo con la psicología individual, sino con la psicología en general. Y para eso, bueno, vamos a estar haciendo una serie de ejercicios que son estas actividades que ustedes tienen en el aula, que como les digo ya más adelante les comentaré. Hola, Johan, buenas noches. Bien, entonces lo primero que haré será presentarme. Mi nombre es Oscar Gerardo Rodríguez Angarita. Este de acá es mi correo institucional. Pueden tomar una captura de pantalla o podrían de pronto entrar a la plataforma y ver si allí está también mi correo. Es que hay compañeros que no han podido ingresar. Pueden compartirle el link de la sesión, Angélica. Lina, ¿cómo escuchan los demás? ¿Cómo tienen los demás el audio? ¿Se escucha mal? No. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Lina, de pronto es tu sistema. Perfecto, muchas gracias a todos. Bien, entonces, ¿dónde me formé yo? Yo me formé como psicólogo en la Universidad del Minuto y posteriormente me formé como magíster en neurociencias en la Universidad Nacional. Entonces, digamos que estos son básicamente mis dos casas, ¿no? Mis dos almas mater. Desde que yo inicié mis estudios en psicología, desde que comencé mi pregrado, yo inicié, digamos, interesado en los aspectos biológicos de la conducta. Es decir,
cuáles son las bases biológicas del comportamiento y por qué estas son interesantes para, por ejemplo, entender patologías, y no solo patologías, sino también comportamiento normal. Es decir, estructuras celulares, estructuras neuronales, elementos químicos, neurotransmisores y demás que podrían estar o que influencian la conducta. Mi interés, digamos, durante mi pregrado, pues por supuesto fue creciendo y esto lo trasladé a mi posgrado, posteriormente en la maestría en neurociencias, donde, pues por supuesto lo que yo hice fue profundizar en los aspectos básicos, los aspectos biológicos, pero ya a un nivel un poquito más molecular. Hola María, buenas noches. ¿Qué fue lo que yo hice un poquito terminando mi pregrado y qué fue lo que hice durante la maestría? Un aspecto que yo tenía interés, del cual yo tenía interés durante mi pregrado, era determinar o entender más bien cuáles eran los elementos asociados a la conciencia, lo que nosotros denominamos la conciencia, la capacidad de entender que nosotros existimos. Y bueno, haciendo un poquito de búsqueda en la literatura, me encontré con este fenómeno en particular que se llama ilusión de la mano falsa, que es un arreglo experimental bastante sencillo. Bueno, claro, obviamente para indagar algo como la conciencia uno tendría que tener una enorme cantidad de recursos que no existen en un pregrado y tampoco en un posgrado. Pero con este arreglo tan sencillo uno puede hacer tratar de responder algunas preguntas. Consiste en poner así una manito falsa, ocultar la manito real de la persona y aplicar estímulos tanto en la mano falsa como en la mano real. Y usualmente las personas reportan que los estímulos aplicados en la mano falsa se sienten como si fuesen en el propio cuerpo. Esto, digamos, de alguna manera lo que ayuda o lo que permite determinar es cómo, generando una actividad sincrónica entre los ojos y el tacto, nosotros podemos hacer que se desplace la capacidad de conciencia. Adicionalmente, esta clase es para las de psicología, creo que es transversal. ¿Quién más tiene problemas con el audio? Bueno, mientras tanto les voy contando. Adicionalmente, lo que fue mis prácticas profesionales durante ese periodo consistía en desarrollar un proyecto un poquito más grande, en el que nosotros generábamos o hacíamos una toma de muestras de saliva registrando una hormona que se llama cortisol, cuando a las personas se les aplica un protocolo de estrés bastante fuerte. Es decir, lo que nosotros hacíamos era generar estrés en las personas, registrar cómo cambiaba ese estrés, pero adicionalmente les poníamos un tipo de música particular para saber si escuchando música se regulaba el eje de estrés. ¿Y por qué razón? Pues porque cuando nosotros escuchamos música, el tallo cerebral se sincroniza con esa música. Y el estrés es básicamente una actividad neurohormonal, es decir, una actividad que comienza en los nervios y posteriormente se traslada a las glándulas. Y a partir de eso, bueno, hicimos esta publicación por allá en el 2017. Entonces lo sabrán de pronto un poquito ustedes, dependiendo de si les gusta un tipo de música particular u otro, ¿no? Si a ustedes les gusta, por ejemplo, la música que es más estimulante, o les gusta la música que sea un poquito más relajada, dependiendo de cada uno de sus estilos, sabrán si esto les puede ayudar un poquito a regular sus emociones. Sí, Wendy, así es. Ya posteriormente, durante la maestría, lo que yo hice fue irme por dos lados. Para la plataforma, ya te digo cómo es para entrar a la plataforma. Tienes que tener primero tu usuario y tu clave, que esa debe estar en tu correo. Y para ir a la plataforma, simplemente vas a esta dirección. Listo. Durante la maestría, pues yo indagué en dos áreas diferentes, una en la bioinformática y otra en los procesos ya más moleculares. Para la bioinformática lo que yo hice fue indagar los procesos asociados a las redes de interacción de proteínas. Es decir, quería saber qué proteínas interactuaban con este gen en particular y obteníamos las redes de interacción más el enriquecimiento biológico, con lo cual hicimos una exposición de póster en el COLDE. Y paralelamente, es
decir, lo que era mi maestría, lo que fue mi tesis como tal, pero en su correo no hay programado de clase. Sí, yo lo dejé allí creo que les enviaron el mensaje a todos. Recuerda que esta es la clase de proyecto de vida, ¿no? No sé si de pronto estás en la clase correcta. Lo que hacíamos durante la maestría era, bueno, tomar niños con diagnóstico de TDAH y niños control, extraer el ADN, hacer PCR y ver si había una marca química en los niños con TDAH, una marca química que se llama metilación, y hacer la comparación entre ambos grupos, que eso fue, digamos, mi tesis. Estos entonces serían los elementos básicos en los que yo he indagado en la neurociencia, en la psicología, y en los aspectos aplicados me he dedicado principalmente a la docencia, en la Universidad Antonio Nariño, presencial, aquí en la Universidad Ibero también presencial, y en la parte virtual acá aquí en la Ibero, en el pregrado y en el posgrado de psicología principalmente, y bueno, estas materias que también son transversales. Antes de continuar, me gustaría saber ustedes de qué carrera son. ¿Todos son de psicología? Sí. Sí, psicología, por acá, contaduría hay algunos, ingeniería, psicología. Bueno, perfecto. Listo, muchísimas gracias a todos. La idea también un poquito con mostrar estas cosas como el perfil y este tipo de cosas no es solamente para chicanear, aunque sí, sino también, claro, para motivarlos un poco a ustedes y que vean que iniciando un proceso académico lo puede, digamos, a uno llevar por distintos caminos que a veces uno ni se imagina al principio. Entonces también para chicanear y para motivarlos. Esto respecto entonces un poquito a mí. Ya con el tiempo, bueno, durante la clase nos iremos conociendo un poco mejor. Voy a comentarles algunos aspectos generales acerca de la clase. Me encanta que haya de ingeniería, contaduría y psicología, hay de varias carreras. Genial. Aspectos generales, entonces, un poco referentes a la clase, es decir, como las reglas de juego y demás. Lo primero que hay que tener en cuenta siempre, pues, es el calendario académico. Siempre, digamos, tener conciencia de las fechas. Programa de psicología, listo, genial. Tener conciencia de las fechas, tener en cuenta que, al igual que ocurre con las otras materias, bueno, tenemos 3 cortes, cada corte tiene un peso particular y además tiene sus fechas de cierre de corte, ¿no? Es decir, para el primer corte terminamos el 12 de septiembre, el segundo corte el 26 y el último corte termina el 10. Entonces, para que tengan en cuenta sus diferentes cortes, para que también, digamos, se programen en las actividades y, digamos, no estén por ahí de pronto volando con algunas fechas que no saben cuándo se presentan las cosas o para cuándo son las actividades y demás. Entonces tengan muy en cuenta sus fechas. Y tenemos, por supuesto, la semana de cierre, que es cuando ya se entregan las notas y se deja el acta de notas en el foro de acompañamiento permanente. Bueno, y el peso de cada uno de los cortes. Siempre tener en cuenta que el último corte tiene un peso mayor en la nota final. Tecnología logística, genial. Recomendaciones generales, siempre entregar los trabajos en las fechas pactadas, obviamente, es decir, no se pasen de la fecha de cada corte, siempre tengan en cuenta sus fechas, organícense para realizar sus actividades. Traten de no entregar sus trabajos sobre la fecha límite. Ustedes saben que puede haber un corte de internet o lo que sea, sino siempre vayan adelantando y entreguen con días antes. Es decir, días antes de que se acabe el corte para que puedan entregar con tranquilidad. Esto no aplica tanto para esta clase, aplica más para otras porque aquí no hay tanto problema con esto, pero usualmente en las demás clases siempre es interesante no adelantarse a las entregas, más bien ir adelantándolas, pero no entregarlas antes de que se dé la sesión sincrónica, para que uno sepa si los temas que el trabajo que uno está realizando está bien con los temas que da el profesor. Entonces, siempre tengan en cuenta estos elementos, ¿no? Lo de las fechas, ¿no? Es muy importante porque se cierra el corte y entonces los trabajos de ese corte se desactivan y ustedes ya no pueden subir los trabajos. Y esto de las fechas que siempre es importante porque precisamente si entregan en los últimos días,
pues puede ser que tengan una falla de internet y no puedan entregar en su fecha o en la fecha pactada. Aquí tendremos en cuenta algunos elementos. Yo, digamos, trato de enfocar las clases para que les ayude a desarrollar sus actividades. Sí, las clases quedan grabadas y posteriormente se deja la grabación en el aula. Ya les indico un poquito dónde encuentran en el aula las grabaciones posteriormente. Las actividades las pueden realizar ya sea de forma individual o de forma grupal, aunque es cierto que, por ejemplo, en esta clase muchas de las actividades implican trabajar de forma individual, ¿no? Por ejemplo, van a ver que en las primeras actividades se les pide que hagan un registro de cosas que son personales, pues obviamente eso no lo pueden realizar en grupo. Habrán otras actividades que sí puedan trabajar en grupo, en las que no va a haber ningún problema, pero en principio tengan en cuenta que hay actividades que son exclusivamente individuales, sobre todo en esta clase, en las que se les preguntan cosas acerca de, por ejemplo, un análisis que ustedes hagan de un fenómeno particular, de un fenómeno propio. Entonces eso pues es un pensamiento único que exige que se realice de forma individual. ¿Preguntas un poquito sobre las actividades? No, profe, hasta ahí todo bien, gracias. Listo, perfecto. Bien, sobre las actividades, y claro, teniendo en cuenta un poquito ya en el contexto en que ustedes se encuentran, aunque esto, bueno, lo veremos dependiendo de cada uno de sus profesores, pero por lo menos lo verán de pronto un poquito conmigo los que estén en psicología y nos encontremos más adelante, o si nos volvemos a encontrar en alguna otra materia transversal. Pero digamos que el hecho de estar en la universidad lo que implica es que ustedes ya están en un proceso en el que ustedes tienen que generar, es decir, crear. Sí, las actividades ya están todas en la plataforma. Angélica, están divididas en cortes. Y, exacto, como comenta ya Alexandra, para el primer corte hay 2. Recuerden que tienen dudas de las actividades, de las 2 primeras, me van a dar las preguntas. De todas maneras, ahorita voy a dar una explicación breve sobre las actividades. Como les digo, digamos en este momento en particular, no tienes aún actividades. Toca ver, hay una sección en el aula, Jenny, que se llama el acta de compromisos. Revisa si en la unidad 1 está el acta de compromisos para que la firmes y entonces así se activan las actividades. Sí, en este horario queda. Entonces, digamos lo que les estaba comentando sobre las actividades va a lo siguiente y es, por supuesto, ustedes ya no están en un momento en el que ustedes van a copiar o a reproducir los trabajos de alguien más, sino que ustedes ya están en un momento de su vida académica en la que ustedes están es para crear, es decir, para generar productos nuevos. Por supuesto, ahorita en el plagio. El plagio, pues, en principio, si no se detecta, implica que, pues, no están haciendo nada acá, pero si se detecta, puede implicar también procesos disciplinarios. Y una pregunta, todos los cursos que tenemos habilitados en estos momentos es para entregarlos al primer corte. Todos los cursos están divididos en 3 cortes. Entonces, cada curso tiene un número de actividades para el primer corte, otro número de actividades para el segundo corte y otro número de actividades para el tercer corte. Entonces, tú tienes que revisar cada actividad, cuáles son las actividades para el primer corte. En el caso en que ustedes realicen un trabajo de manera grupal, es importante que todos los miembros del grupo suban su trabajo a la plataforma, para que quede la evidencia de su trabajo en la plataforma y no uno solo del grupo. Listo, con gusto. Entonces siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando sus actividades sean grupales, cuando las puedan realizar de manera grupal, pues que todos los miembros del equipo suban su actividad. Alguien me pide allí la palabra. Adelante, Viviana, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. Dímelo.
mira, lo que pasa es que yo ingresé y estaba leyendo pues la actividad que dejaste número 1. Sí. Y hay como un manualcito donde tú explicas pues lo de la inteligencia emocional y pues todo el tema que se va a ver en la primera actividad, pero es algo muy corto, entonces, y yo me metí a hacer una actividad interactiva y me hacen unas preguntas que no están en esa guía. Sí. Entonces, ¿dónde yo podría reforzar eso? Listo, entonces precisamente para ese caso lo que hacemos es lo siguiente, o sea, normalmente yo oriento las sesiones sincrónicas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la próxima clase vamos a estar hablando de manera mucho más específica sobre emociones, sobre sentimientos y sobre los procesos cognitivos asociados a las emociones. Es decir, la próxima clase te daría el refuerzo que necesitas. Charo, buenas noches. ¿De cuándo se cargan las actividades? Las actividades ya están cargadas y ustedes una vez las resuelvan ya las pueden ir subiendo. Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Valderrama. Profe, yo llegué hasta pues en el curso donde dice el cuestionario que de emociones, el cuestionario, y manera que tengo que esperar la asesoría suya para continuar, ¿cierto? Sí, o sea, lo pueden ir resolviendo. Lo que yo les sugiero es que lo resuelvan pero no lo suban, sino que se esperen a la próxima sesión para ver si, por ejemplo, lo que están haciendo necesita alguna corrección o si ustedes ya ven que todo está bien y lo suben. Es decir, la idea, claro, de las sesiones sincrónicas es que cuando ustedes suban su trabajo quede excelente y pues se saquen 5, ¿no? Entonces pueden ir adelantándolo, sería mi sugerencia, pero no lo suban hasta que vean la sesión. Para eso hay que, o sea, nos mandan un link, algo así como una información, recurso bibliográfico, algo así de la inteligencia emocional, ¿cierto? Hay que leerlo, es eso para dar respuesta a ese taller, a ese cuestionario. Ahí tú tienes varios recursos de inteligencia emocional, ahí en el mismo actividad dice recursos de revisión básica, pero en la próxima clase, cuando nos encontremos, pues yo les doy el refuerzo correspondiente, o sea, yo les voy a hablar sobre esos temas en particular. O sea, puedes hacer lecturas y ver sesión. Ok, gracias. Con gusto. Profe, en mi caso tengo 3 actividades. El pretest, pero el pretest creo que no es calificable. El foro, que sería la primera actividad. No, foro no tenemos en proyecto de vida. En proyecto de vida tenemos actividad 1, emocionario, y actividad 2, me identifico. Y el test final. Para la primera unidad. Entonces, foro debe ser de otra clase. Profe. Dímelo. Pero si hay un foro de presentación allí, que usted mismo... Sí, claro, el foro de presentación, pero digamos son en aspectos generales, que es foro de presentación y foro de acompañamiento permanente, pero eso no es actividad calificable. Las actividades las encuentran donde dice unidad 1 y unidad 2. Hay una que dice aspectos generales, esa también hay que realizarla. La de aspectos generales, esa es donde yo les voy a dejar mensajes a ustedes y donde van a encontrar las clases grabadas. Bien, voy continuando. Si tienen más preguntitas, por favor, váyanlas dejando. Las dudas normalmente las manejamos pues, por la mensajería interna de la plataforma o por el foro de acompañamiento que lo encuentran ahí en aspectos generales o por correo electrónico. Recuerden que los trabajos son de única entrega, es decir, ustedes suben el trabajo, yo lo califico, le doy una retroalimentación y el trabajo ya no se puede volver a subir. Por esto, digamos, las recomendaciones previas para que, claro, cuando suban su trabajo quede óptimo y no haya ninguna dificultad. Los trabajos solo se reciben en la plataforma, no por correo, ni por WhatsApp, ni ningún otro medio, para que lo tengan en cuenta. Cuando un trabajo implique enviar un enlace, comprueben primero que el enlace funciona. No me vayan a enviar enlaces que no sirven, pues porque yo no tendría nada que calificar y eso significa un 0. Comprueben que funciona. Cuando marquen sus trabajos, márquenlos correctamente, es decir, con los nombres tal y como aparecen en la plataforma para que para mí sea más fácil ubicarlos.
Esto muy importante cuando trabajan en grupo. Finalmente, en el área de aspectos generales que me estaban comentando recién, yo los domingos usualmente dejo un mensaje. Los domingos les dejo allí un mensaje en el que les hago un resumen de las actividades. Entonces ustedes los domingos pueden ir a revisar los mensajes que voy dejando. ¿Preguntas sobre esto hasta ahora? Profe, buenas noches con Alejandra. Profe, mire, Hola, Alejandra. referente a la enviada del trabajo, a finalizar pues la plataforma donde está la guía número 1, al terminar el trabajo, ahí le aparece en el lado derecho enviar, se envía por ahí, Sí, enviar correcto. trabajo. Correcto. Ahí tú le das a enviar y ahí te permite subir un archivo, el archivo de tu trabajo y simplemente lo subes. Por ahí es. Bueno, profe, Estás mil virtual. gracias. Con gusto. Laura, serán en este mismo horario. Se está en el curso Ambiente Digital allí explicando también para que se guíen por eso. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Judy Viviana Duque y buenas noches para todos. Pregunta, ahí en el emocionario habla acerca de una especie de diario Sí. que se debe llevar por 5 días. Sí. Usted, qué pena hacer la intervención allí. Usted nos va a explicar un poquito cómo es o qué se debe hacer para empezar, pues digamos que hacerlo desde que no nos coja el día para presentarlo. Claro, claro que sí. Ahorita vamos a ver un aspecto general y en la próxima clase les detallo mucho más. Es realmente algo sencillo, simplemente hay que tener en cuenta algunos aspectos, pero sí, yo les voy a dar las indicaciones, no te preocupes. Perfecto, profe, gracias. Cuando dice que sube el archivo, todos los trabajos son escritos. Hay algunos trabajos que son escritos, otros que pueden ser enlaces, dependiendo de lo que te diga la actividad que tienes que hacer allí, Lucía. Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? No se les olvide, porfa, cerrarlo. Porque si de pronto comienzan a hablar mal de mí, los escucho. Ja, ja, ja. Listo, con gusto, Lucía. Bien. Entonces, puedo colaborar, que sea seriecito y que conozca sobre el tema. Perdónalo. Bien. Sobre los encuentros, entonces, como saben, los vamos a tener en esta hora y en este día. Y en el aula, en la sección de, en la misma sección que me comentaban previamente, es decir, aspectos generales, ustedes van a encontrar esto, donde van a encontrar las grabaciones de cada sesión para que las puedan revisar posteriormente. Profe, sería bueno establecer horario para no estar como... Sí, va a ser este mismo horario, Kate. 7:15. Bien, voy a darles entonces ahora unas indicaciones, o más bien, a revisar un poquito lo que vamos a estar viendo durante el curso, que llamaríamos los más generales. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo durante estos 2 mesecitos? ¿Cada cuántos son las clases? Cada 8 días. Por supuesto, vamos a estar hablando sobre procesos, procesos emocionales, muy enfocados sobre todo a los aspectos cognitivos, cómo estos procesos emocionales de alguna manera intervienen, no solo en la manera en que nosotros interpretamos la realidad, sino también la manera en cómo aprendemos, que es por supuesto con lo que vamos a comenzar la próxima semana. Como les digo, ahí les hablaré un poco sobre, para que ustedes tengan claro qué son las emociones, qué es lo que tienen que entonces estar registrando, etcétera, etcétera. Las tareas, ahí están las 2 tareas, María, que están en la unidad 1, no es que sean para esta semana, sino que ambas tareas tienen como fecha límite el 12 de septiembre. Pero no es que las tengas que realizar esta semana, sobre todo porque esta semana vamos a ver solamente aspectos generales. Qué pena, en cuanto a las prácticas, no, lo de las prácticas, si no lo manejo yo no te podría dar información. Adelante, Lina, creo que me pidió la palabra. Aló, aló. No se escucha nada, Lina.
Bien. Posteriormente estaremos... Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo consigo que, o sea, este link lo estoy hablando por el celular, que lo pasan por la línea de WhatsApp? ¿Dónde lo encuentro? ¿El link de las clases? Y este link que estamos conectados aquí a ti. Ah, bueno, este link posteriormente yo lo dejo en la plataforma para que tú puedas revisar la grabación fácilmente. Entonces, luego lo dejo yo allí, pegado. Pero yo como en este momento no lo puedo ver en el computador. Ah, sí. Yo no sé si estará de pronto el moderador allí que nos puede dejar el link de la sesión. Permíteme ver si yo lo tengo aquí rápidamente. Voy a dejarlo en el chat. Para que lo puedas conectar. Eso. Ay, muchas gracias. Gracias. Ah, con gusto. Bien. ¿Dónde iba yo? Posteriormente, bueno, estaremos revisando algunos otros aspectos asociados ya más a la dinámica del comportamiento humano y cómo nuevamente esto se enfoca un poco a nuestro trabajo, es decir, a lo que estamos haciendo acá y lo que estamos pretendiendo resolver en esta clase. Voy a comentarles un poquito sobre las dos primeras actividades y con eso terminaríamos nuestra sesión. No sé si hay algunas preguntas generales. Dani Luz. Profe. Sí. Buenas noches. Quisiera preguntarle, los horarios de las clases, no estoy como confundida con eso porque, o sea, no entiendo, o sea, cada clase tiene su profesor o es el mismo, no sé. Cada clase tiene un profesor, entonces, por ejemplo, esta que es la de proyecto de vida, estaré yo. Y esta clase en particular, entonces será los jueves a las 7:15. Ese es el horario que ya quedó. Jueves a las 7:15. Correcto. Y después de esa viene otra. Sí, creo que después de esta va otra, pero entonces allá será otro profe y eso se los irán dando ustedes los gestores allá. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Quién me habla? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, a eso me quería referir, de que los jueves, después por eso quería saber más o menos hasta qué hora era la clase, porque a las 8 tenemos en el horario razonamiento cuantitativo. Todos los jueves. Sí, nosotros vamos hasta las 7:55. Ok. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, profe. Perfecto. Entonces, permítanme en estos últimos minutos, porque ya se nos va a cumplir la hora, termino lo de las actividades y a ver si alcanzamos a resolver alguna otra dudita. Si tienen más dudas, me escriben por el chat interno y allí les comento, ¿vale? Entonces, bien, sobre las dos primeras actividades, nuevamente recuerden que esto es simplemente una cosa general. En la próxima sesión veremos con detalle otros temas. Lo primero, la actividad número 1 se llama emocionario. La actividad consiste en lo siguiente: ustedes toman este cuadrito en el que ustedes van a anotar día y hora, un hecho, suceso o acontecimiento, es decir, lo que está pasando, y van a anotar qué emoción están sintiendo en ese momento. ¿Qué emoción están experimentando, no? Como, no sé, fui a, qué sé yo, a hacer cola al banco y el día y tal hora y mi emoción fue de profunda ira. Luego van a hablar ustedes de los recursos de la inteligencia emocional empleados. Y ustedes dicen, ¿y esto qué es? Esto es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Es decir, en la próxima clase les voy a comentar qué son las emociones, cuáles son y cuáles son los recursos de inteligencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Y luego una parte de reflexión que ustedes van a hacer una reflexión sobre el tema propio. Una vez ustedes llenen este emocionario, que lo van a hacer por 5 días, luego ustedes van a transformar esto en un video. Es decir, van a hacer un video que dure 1 minuto, ¿cierto? En el que ustedes van a contarnos, o me van a contar a mí más bien, lo que ustedes han experimentado realizando este emocionario. Pueden hacer el video como, por ejemplo, un cuento,
o como si me estuvieran contando una historia, o pueden hacer, por ejemplo, dibujos en PowerPoint y ponerlo como una historieta. Pueden usar cualquier formato que quieran, ¿no? Cogen el video que ya grabaron, por ejemplo, en su computadora, o lo grabaron en su celular, el recurso que les quede más fácil, lo suben a YouTube y ese video, es decir, el link del video de YouTube, lo suben a la plataforma. Esa va a ser la primera actividad. La segunda es ya un poquito más elaborada. En este caso, ustedes tienen que realizar dos elementos. Uno, que es un mapa conceptual en el que ustedes van a hablar de las dimensiones del ser humano. ¿Y cuáles son las dimensiones del ser humano? Eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Y posteriormente van a realizar un cuadrito que se llama DOFA, que es este cuadrito que está acá. No sé si alguna vez han hecho estos cuadritos, en el que ustedes básicamente van a hablar de, o van a rellenar ese cuadrito DOFA referente a su proyecto de vida. Me imagino que muchos de los proyectos de vida de ustedes pasan por supuesto, convertirse en profesionales en sus áreas particulares, pero además tendrán otros elementos, emprendimientos, familias y demás. Entonces van a tener esos dos puntos en cuenta. Bueno, tenemos un minutito más. ¿Algunas dudas? José, por favor. ¿En el video tenemos que aparecer nosotros? No necesariamente la voz, nada más. ¿Podemos empezar la otra semana? Sí, señor, adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa fue que yo venía entrando ahorita y no sé qué dijo al principio, y sería para ver si me diera un resumen de un poco de lo que habló al principio. Lo que podemos hacer es que yo voy a dejar la grabación entera en la plataforma, entonces tú la revisas con más detalle, ¿vale? Porque ahorita te hago un resumen y de pronto se me pasa algo algo importante. Entonces yo te dejo el resumen de la grabación y tú la revisas, ¿vale? Ok, profe, ok, Dios me lo bendiga. Con gusto. María, Doris. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Para preguntarle que dónde puedo ver la grabación. Yo la dejo en la plataforma, como les mostré ahorita. A ver, me devuelvo un poquito. Ustedes van a encontrar en la plataforma en aspectos generales este icono, perdón, y allí ustedes encuentran las grabaciones, ¿vale? Entonces más tarde pueden revisar. Bueno, muchas gracias. Un gusto. La última preguntita porque se nos acabó el tiempo. Erika Yurani. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, la actividad que acabo de mostrar, la actividad número 1, esa es la que hay que subir antes del 12, ¿cierto? ¿Solo esa actividad? Ambas, la 1 y la 2 hay que subirlas antes del 12. Ah, ok, pero podemos ir adelantando la 1 y mientras tanto esperamos a que nos explique las 2. Sí, pueden ir adelantando. Pueden adelantando ambas y esperar a que lo expliquen. Muchas gracias. El 12 de septiembre. Sí, señor. Sí, gracias, profe. Con gusto. Perfecto, ya creo que entonces se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por asistir a su primera sesión y nos veremos entonces la próxima semanita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche, profe.